De Juan capítulo 1 y en el versículo 2 dice de esta manera: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Amado Dios y buen Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos permites poder compartir, Señor, tu palabra. Te pedimos, Señor, que el poder de tu Espíritu, Señor, venga, Señor, a cada corazón y que puedas, Señor, poner, Señor, esa facilidad de poder comprender lo que es tu mensaje, Señor, para cada uno de nosotros. Señor, llévate, Señor, todo cansancio, Señor, toda turbación de espíritu, y te pedimos, Señor, que la gracia de tu Espíritu Santo esté sobre nuestras vidas, Señor, para aprender más de ti, Señor, de poder aprender de los caminos que tú nos has marcado, Señor, en estos tiempos. Por eso te damos gracias, Señor, y te pedimos que seas tú, Señor, glorificado y exaltado, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Nosotros vemos que en la tercera carta que escribe el apóstol Juan, capítulo 1, versículo 2, es una carta, es un versículo muy bonito que generalmente es un deseo que nosotros a veces tenemos para con los demás o los demás han tenido para con nosotros. Y vamos a leerlo nuevamente. Dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y vemos que en el versículo 3 sigue diciendo: Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y el 4 dice: No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Nosotros vemos que la capacidad de prosperidad que veía el apóstol Juan, que tenía uno de sus hijos espirituales, no eran riquezas materiales, no eran riquezas de posesiones, sino que andaban en la verdad. Por eso en esta noche tiene que ver el mensaje con la prosperidad. Pero la prosperidad de la palabra de Dios y la palabra bíblica, no la prosperidad que muchas veces hoy podemos escuchar en muchos lugares y no tiene nada que ver con el mensaje de la verdad del Evangelio. Por eso yo te pido que prestes atención en esta noche, este mensaje, y tal vez a algunos le va a ser como chocante, a otros le puede ser repulsivo, pero el Señor a nosotros nos ha mandado a decir la verdad y no a disfrazar o engañar a las personas con mensajes que están distorsionados y fuera del orden establecido por Dios. Entonces, cuando escuchamos la palabra prosperidad en estos tiempos, siempre la iglesia lo está relacionando permanentemente con bienes materiales y lo está viendo siempre relacionado con bienes que se pueden tocar, con cosas que se pueden palpar. Y en realidad es algo que nosotros los seres humanos deseamos con todo nuestro corazón. Muchas veces decimos que amamos a Dios, pero que no nos vaya a tocar nada a nuestro Dios. Entonces, en esta contradicción que existe en el corazón del ser humano, es muy fácil que nosotros seamos atrapados a través de las mentiras que el enemigo puede engendrar en los corazones, a veces aún de hombres de Dios, que Dios los ha elegido y los ha apartado para enviar el mensaje verdadero. Pero ¿qué sucede? El hombre en estos tiempos, en el tiempo del materialismo, en el tiempo que vivimos y que nosotros podemos ver que cada uno de nosotros somos pesados por lo que tenemos o por lo que vestimos o de la manera con que hablamos, en este tiempo es muy fácil de poder engañar a la gente. Es más fácil decirle que la prosperidad va a ir acompañada siempre de muchos adornos de nuestra vida, la prosperidad va a ir acompañada de bienes materiales, porque eso queda reducido solamente a la fe que en este tiempo se ha ido enseñando. Pero la prosperidad de la palabra de Dios no habla de eso solamente, no habla solamente de bienes materiales, sino, por decirlo de otra manera, los bienes materiales en el orden de Dios quedan muy al final, porque dice su palabra que Él es el dueño del oro y la plata. Y siendo el dueño del oro y la plata, Él no se procuró un palacio cuando vino a la tierra. Él se procuró un espacio en donde era un lugar para animales y ahí en donde Él
decidió, el Dios creador decidió establecerse en esta tierra. Por eso vamos a ver que muchas veces la prosperidad que se nos ha enseñado, nosotros hemos querido escuchar, porque cada uno pone oído al lugar que necesita llenar su corazón. Esto es algo muy sencillo y esta sociedad está gritando porque necesita y quiere saciarse de los deseos engañosos de su corazón. Por eso nosotros no tenemos que dejarnos engañar. Tal vez este mensaje no te vaya a ser de demasiado agrado. Tal vez apenas comience a rodar este video tú quieras cambiarlo. Pero hay algo que no vas a poder cambiar, que es la verdad que estableció Dios. Eso puede cambiar todo lo que quieras, porque cielo y tierra pasará, pero su palabra nunca va a pasar. Su verdad nunca va a dejar de ser la verdad real y genuina. Nosotros vamos a ir descubriendo en esta noche que la prosperidad viene, y la palabra prosperidad surge de algunos vocablos que tienen que ver con una lengua extranjera, como puede ser el hebreo o el griego. Y fíjense en que en el idioma hebreo significa empujar hacia adelante. La palabra prosperar se dice salach y dice empujar hacia adelante. Eso habla de que es el punto de vista de una prosperidad para nosotros. Y esto significa que debemos esforzarnos como cualquiera, el que me está mirando o el que me está escuchando puede decir que va a ser próspero por el solo hecho de quedarse sentado a esperar que caigan las manzanas del cielo. A nadie le va a suceder eso, sino que todos van a ser personas que se levantan tal vez muy temprano, trabajan muy duro, son las personas que más trabajos van a encontrar, y seguramente son las personas que más trabajo se le va a dar, porque como todo sucede en una familia, así también se replica en la sociedad. Y nosotros en nuestra familia generalmente al hijo que más trabaja o más obediente al momento de ser enviado a hacer una tarea, también nosotros de la misma manera respondemos al momento en esta sociedad de trabajo. Fíjese que si usted tiene un trabajo o trabaja en una empresa o en un organismo nacional, provincial o lo que sea, usted se va a dar cuenta que si usted es un buen empleado o una buena persona desempeñando tareas, va a ser la persona que más sobrecarguen de tarea, porque es muy sencillo tener a esa persona dándole más tarea. Generalmente la persona que tiene que lidiar con obreros no quiere lidiar con los obreros y siempre no le dice lo que tiene que hacer, sino que lo deja pasar porque no quiere pasar un mal rato. Entonces, si tiene un buen empleado, como se dice en la jerga común aquí en Argentina, se le saca bien el jugo, porque esa persona responde, esa persona va para adelante. Y esa persona seguramente en algún momento, cuando uno tenga alguna necesidad de pensar en alguien responsable para una tarea, esa persona va a ir a empezar a ocupar esos lugares en nuestra mente. ¿Por qué? Porque esa persona va a prosperar. Porque la prosperidad siempre va a ir acompañada de un esfuerzo que nosotros vamos a proponer. Eso es una prosperidad en la parte material, pero también sucede lo mismo con la prosperidad espiritual. Nosotros muchas veces queremos conocer a Dios, queremos prosperar, queremos empujar hacia adelante, pero hacemos siempre lo mismo. Y nos encontramos en 20, 30 años parados en el mismo lugar, mirando la misma silueta y mirándonos en el mismo espejo. ¿Y qué es lo que sucede? Y no me esfuerzo lo suficiente, no camino lo suficiente. Las demandas del Señor vienen para mí, para mi vecino, para mi hermano, pero solamente que tal vez que mis hermanos obedecen a la voz del Señor, se levantan, se ponen en la brecha, le obedecen a su palabra, leen la Escritura y hacen de su Escritura su modo de vida, y uno lo ve que ellos comienzan a prosperar. Y nosotros a veces quedamos estancados y siempre con la necesidad que venga alguien que parece que tiene el recurso para dármelo, cuando en realidad el Señor nos dio la potestad de haberse hechos hijos de Dios cada uno de nosotros. Nosotros ya no tenemos necesidad de intermediario, nosotros no tenemos necesidad de que alguien que interceda por nosotros. Nosotros necesitamos la compañía de hermanos, que estemos en el mismo espíritu y que vayamos al mismo lugar. Pero esto muchas veces se ha difurcado, se ha tomado atajos, se ha enseñado tan mal que muchas veces la prosperidad solamente se reduce a tener y amontonar bienes y riqueza, que todo eso va a quedar aquí en la tierra. Nada de eso entra en el embudo de la eternidad.
Pero la prosperidad de Dios va mucho más allá de todo este pensamiento. La prosperidad de Dios es mucho más amplia. Por eso vamos a ir viendo que en el griego la palabra prosperidad se dice eudoro. Significa que ayudar en el camino, triunfar en el hogar. Habla de poder avanzar. Si combinamos las dos palabras, estamos hablando de siempre un esfuerzo, pero también habla de que la persona próspera no es la que solamente libra su propia batalla y sale solamente en victoria, sino que habla de ayudar al otro, ayudar al prójimo. La persona que puede hacer algo por otro, esa persona verdaderamente prospera. Pero hoy en día se enseña tan mal que siempre está esperando que la prosperidad encuentre a una persona sentado como una poltrona, sentado ahí arriba de una silla grandota, la que usan los reyes esos medievales, y que la persona se sienta ahí, es como que encontró el triunfo y esa persona de ahí es inamovible y nada la puede hacer mover. Y hace que las personas, los seres humanos hoy, pensemos que eso es prosperar, cuando eso no es prosperar. Nosotros vamos a ir descubriendo en esta noche que la palabra de prosperidad no tiene que ver con solamente acumular riqueza. La palabra de Dios tiene muchas connotaciones que nosotros tenemos que entender para poder comprender lo que es la palabra prosperidad para nosotros, para el sentido de los hijos de Dios. Nosotros vemos que en el libro de Jueces, capítulo 18, vamos a ir viendo unos pasajes bíblicos, y en el versículo 5 dice: y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Nosotros lo que vemos ahí, que está hablando de que había que confesar un pecado para poder prosperar. Y la palabra prosperar está hablando de avanzar hacia un destino. En esa connotación está hablando de seguir avanzando. Por eso nosotros tenemos que ir entendiendo que la prosperidad no se reduce a la economía. La prosperidad no solamente se reduce a la finanza. La prosperidad tiene que ver con algo más sublime, algo más elevado, algo más importante, algo más permanente y verdadero y real. Nosotros vemos que en Jeremías capítulo 20, versículo 11, dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Quién no ha dicho esta frase? Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás se olvidarán. Fíjense en cómo ahí se aplica el vocablo de prosperar. Cómo se aplica y cómo es lo que habla. Habla de resultados en las acciones. En ese caso, habla de ir teniendo logros y resultados en las acciones. No está hablando de economía, está hablando que tienen que llegar a un destino, tienen que seguir avanzando, tienen que esperar los resultados de las acciones que están haciendo. No tiene nada que ver con la parte económica, si bien tiene relación, pero no es el todo del sentido de la palabra de la prosperidad. Daniel capítulo 8, versículo 25 dice: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará como el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Aquí lo que nosotros podemos ver es que el éxito en el aumentar de la riqueza no es el todo de poder entender lo que es la riqueza del hombre para nuestro corazón. Nosotros medimos toda la riqueza que podemos tener en cosas materiales que podemos tocar, en cosas materiales que podemos abrazar. Por eso, si a cualquiera de nosotros, en el momento de una multitud caminando por la calle, uno arrojara monedas de oro y la persona pensara que era de oro, muchas personas que dicen que no son materialistas estarían tirados de cabeza buscando esas monedas, porque de eso se trata el mensaje de la prosperidad en este tiempo. Pero si nosotros estuviéramos en distintos lugares y estuviéramos esparciendo la palabra de verdad, que es el Evangelio de Jesucristo, muchas personas nos darían la espalda y muchas personas se burlarían de nosotros, como tal vez alguno lo puede estar haciendo en este momento. Pero nosotros podemos ver que las personas, los seres humanos,
Las personas sin Dios establecen la prosperidad desde un punto de vista económico y materialista. Pero eso está reservado para los que no conocen a Dios. Porque para los que conocen a Dios, nosotros, las riquezas de esta tierra no están reservadas solamente en la cuestión económica, porque la cuestión económica es una cuestión secundaria para los hijos de Dios. La cuestión económica es algo que no tiene tanto valor. Por eso dice el Señor Jesús que ¿a qué será semejante el reino de los cielos? El reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró una perla, escondió la perla y fue y vendió todo lo que tenía para comprar el terreno donde estaba esa perla. Nosotros podemos ver que ahí se desprendió de cuestiones económicas, de cuestiones materiales, para poder apoderarse de esa perla de gran valor que es el reino de los cielos. La gran promesa de este tiempo no es todo lo que vas a tener en tu cuenta bancaria, no es todo lo que vas a tener en tu economía, no son las casas que vas a poder tener, no van a ser los autos que vas a poder conducir y tener el título de propiedad a tu nombre. Esas cosas son perecederas, son perecederas. Tú te compras un auto 0 kilómetros, lo sacas del concesionario y hiciste una cuadra y ese auto perdió su valor 20%. En cambio el Evangelio has ido guardando en tu corazón, te plantaron una semilla y ese Evangelio fue creciendo, te fue limpiando y te ha transformado en más santo que el día que convertiste la palabra en tu corazón y decidiste tenerla. Por eso las cosas de Dios se van a ir multiplicando en nosotros, pero de una manera totalmente distinta a la que este mundo nos enseña. Por eso si estás en una iglesia, estás escuchando este mensaje y solamente te prometen prosperidad a través de la finanza, yo te voy a decir, para que no tengas miedo, ahí está el nombre mío. Esa es una de las grandes mentiras, porque una cosa es decir la verdad a media, otra cosa es decir una gran mentira, para que todos vayan corriendo atrás de esa gran mentira. Hoy en día el enemigo no te va a correr de las iglesias, te las va a adornar más bonita y más linda, porque no tiene nada que ver con que vos vayas y te concurras a un lugar, a un recinto que se hable de Dios. Lo que tiene que ver en este tiempo tiene que ver con la conversión de tu corazón y la verdad del Evangelio. Por eso no hay ateísmo peor que poder acumular riqueza y poner a Dios por Dios el dinero, porque eso es lo que va a ir destruyendo a esta sociedad y a esta iglesia en este tiempo. Nosotros en este tiempo decimos muchas veces que amamos a Dios, pero vamos a esos lugares. ¿Saben por qué? Porque queremos que caiga oro del cielo, queremos emplomaduras de oro, queremos cosas que tienen que ver con cuestiones materiales. Y yo no digo que Dios no haga milagros, Dios hace milagros, pero el milagro más grande es la conversión que puede hacer en el corazón de un hombre y de una mujer, porque ese es el milagro que va a permanecer para siempre. Por eso nosotros tenemos que dejar de estar confundidos, dejar de estar entre una dualidad, dos caminos que parecen el mismo. Por eso la palabra de Dios dice que van a haber dos en el campo, trabajando el campo. Uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Van a haber dos mujeres moliendo en un molino, una misma tarea, una misma función, pero una va a ser tomada y la otra va a ser dejada, porque está hablando de dos iglesias diferentes, dos iglesias, una que está en el campo de batalla, la otra también está en el campo de batalla. Pero ¿cómo está haciendo las cosas? ¿Cómo estamos haciendo las cosas? ¿Cómo estamos presentando el Evangelio? Invitando al Evangelio de salvación por unas tristes monedas para cambiar la salvación eterna, algo que no tiene precio. Ninguna de las aceites que se ha derramado en la humanidad podía levantar una ofrenda, ni los millones de animales que se entregaron como ofrenda delante del templo de Dios valía lo que iba a valer el cordero inmolado que venía a entregar su vida por nosotros. Por eso, hermano, amigo, lo que estás escuchando ahí, no te dejes engañar, corre tu camino, corre por la salvación. La salvación tenés que vestirte de santidad, de amor, de humildad. Quita todas esas mentiras que el enemigo ha lanzado a su pueblo, y su pueblo está comiendo cada día más y más de ese alimento que no viene del cielo, ese alimento que comienza a amargar las aguas, ese alimento que termina enfermando y que no nos deja llegar al final del camino.
Isaías capítulo 54, versículo 7 dice: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. ¿Qué tiene que ver esto? Alguno puede decir, pero esto tiene que ver que cada vez que nosotros hacemos la voluntad de Dios, estamos siendo prosperados. Y que cuando nosotros estamos siendo prosperados, nadie podrá venir en contra de nosotros. Pueden venir en contra, pero no significa que eso va a producir un cambio en nuestro caminar. Porque el prosperar tiene que ver con avanzar. Y el avanzar es en el conocimiento de Dios y en la obediencia de su palabra. Nosotros podemos ver que la prosperidad se divide como en 3 etapas en cada uno de nosotros. Y presta atención, porque está la prosperidad del alma. Es la prosperidad que cada uno de nosotros tenemos en nuestra alma o deseamos. O algunos de nosotros lo deseamos y lo anhelamos con todo nuestro corazón. Que tiene que ver con pensamientos, con deseos en la mente, los deseos y las emociones. Hay cosas que nosotros queremos que nuestra alma prospere, que nuestras emociones dejen de ser y tener otras emociones. Hay otra prosperidad que tiene que ver con la del cuerpo. Hay gente que quiere ver prosperar su cuerpo. Y en este tiempo hay muchos que andan atrás de eso. Y nosotros vemos que las multinacionales, empresas se llenan de dinero de una manera tremenda. Porque el ser humano se ha transformado en un adorador de sí mismo. Y anda atrás de hermosearse. Anda atrás de andar quitándose los años de vida que tienen. Y quieren parecer personas de 30 cuando tienen 70. Y uno dice, ¿por qué? Y buscan su prosperidad. Quieren no rendirse, no quieren doblar lo que es la realidad. Y quieren tapar la verdad del tiempo, del efecto, de las consecuencias que el tiempo tiene en nosotros. Pero nosotros nos queremos ver prósperos. Es más, esa prosperidad que el ser humano busca para poder tener esa vida eterna que busca, pero que es algo superfluo, algo superficial, algo que se va a filtrar entre las manos en cualquier momento de nuestra vida. Eso junta mucho dinero a nivel mundial. Es una de las empresas más prósperas. ¿Quién no se quiere ver joven? ¿Quién no se quiere ver más musculoso? ¿Quién no se quiere ver más delgado? ¿Quién no lo quiere hacer? Si el hombre humano siempre batalla de 1000 maneras dentro de su corazón con su ego. El ser humano pelea con su apariencia. Cada uno de nosotros somos esas personas. Algunos lo dicen abiertamente y otras hipócritamente andan ocultándolo. Pero el ser humano tiene todos esos terrores dentro de cada uno y de sí mismo. Hay otra de las formas espirituales que tiene que ver con la prosperidad espiritual. Y que esta es la prosperidad que más nos debe interesar a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debemos estar muy condicionados por la prosperidad espiritual que cada uno de nosotros debemos tener. Por eso cuando volvemos al primer pasaje, cuando dice Juancito, ese apóstol, ese tremendo hombre de Dios que recibió la revelación de parte del Señor, ese escribe una carta y dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Juan, una persona que con muy pocas palabras pudo poner en el orden establecido, porque conocía a Dios, que era importante para nosotros y que sigue siendo importante para el hombre. Que nosotros podamos prosperar en nuestro interior, podamos ir prosperando todos los días un poco más. Y hay alguien que nosotros podemos ver en la Biblia, y es una historia preciosa, que es un hombre que aprendió la prosperidad de Dios en el medio de momentos difíciles. La prosperidad no siempre nos va a hablar de que vamos a estar viviendo buenos momentos. La prosperidad no siempre habla de los buenos momentos, porque si no, Dios sería un Dios muy mentiroso. Y nosotros vemos que cuando Jesús viene a la tierra, Él nació en un lugar que era muy pequeño. Él nació en Belén de Judea. Él nació en el lugar
más impensado para ese tiempo, pero ahí donde él decidió nacer. Y nosotros vemos que nació en un lugar que no era muy próspero, pero el profeta había dicho que había una ciudad, Zabulón y Neftalí, y más allá del Jordán, y le dice: una ciudad sentada en tinieblas, le resplandecerá la luz. Y ahí donde vino el maestro de Galilea, ahí nació Jesucristo de Nazaret, ahí en Belén nació. Pero él, cuando llega a ese lugar, podemos ver que toda su circunstancia siempre estuvo rodeada de circunstancias como fuera de la prosperidad, de la que nosotros hemos establecido, pero siempre ha estado rodeado de la prosperidad que el Padre le había dado y le había prometido. Por eso él, cuando vio la cruz, él vio ese momento difícil que tenía que atravesar. Nosotros podemos ver y establecer por la Escritura que él dice que hubo algo que lo empujaba a acercarse a ese momento, y a pesar de que le había pedido 3 veces al Padre que pasara de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya, le habló 3 veces. Él estaba prosperando en su camino. Todo el camino de Jesús en la tierra fue un camino de prosperidad. Por eso tenemos que en esta noche romper la idea de prosperidad igual que solamente economía, porque si no el Evangelio se va a reducir a algo muy materialista. El Evangelio no tiene que ser reducido a un par de monedas, a un par de dólares, de un par de pesos, un par de soles, de la moneda que estés escuchando esta palabra. El Evangelio no puede ser reducido a eso. La prosperidad que Dios ha enseñado en su palabra siempre tiene que ver con finalizar el camino que Él te está haciendo trazar. Por eso vamos a ver un poco la historia de José. Y nosotros vemos que en el Génesis capítulo 39 comienza una historia tremenda. En Génesis capítulo 37, nosotros podemos ver que a partir del capítulo 1 al capítulo 36 nos encontramos con la vida de José. Este hombre que, fíjese en un pequeño detalle, que la palabra José significa Joseph. Y el nombre de él, el significado significa añadir, y significa Jehová añadirá. O sea, como hablando de alguien que iba a ser añadiéndosele cosas, alguien que Dios había establecido por una gran tarea. Pero fíjense en que la vida de José, desde su principio, la vida de José fue una vida tan dura y fue buena al principio, pero llegó un momento de quiebre en donde, por los malos momentos que él estaba viviendo, no significaba que Dios no estaba con él y que Dios no lo estaba haciendo prosperar. Nosotros podemos ver que en un momento en la palabra de Dios dice su padre que vaya a verificar qué estaban haciendo sus hermanos, porque sus hermanos tenían muy mala fama. Entonces él tuvo que ir como un chismoso, como alguien que lleva la noticia a su papá, como alguien de confianza, porque José era alguien de confianza para su padre. Entonces él tenía que ir a llevar esa información, y dice que cuando va en el camino, él se había extraviado, y aparece un hombre que le dice a dónde estaban los hermanos, que parece que se habían ido a Dotán, se habían ido a otro lugar. Y nosotros, cuando vemos que aparece la figura de ese hombre, que no tiene nombre, no aparece con un nombre específico ahí en la palabra de Dios, nosotros podemos comenzar a establecer que Dios, a partir del momento de haberle dado los sueños a José, que eran sueños de prosperidad, pero no solamente una prosperidad económica, sino que atrás de esa prosperidad había una tarea que hacer, y hablaba de un propósito de Dios en su vida. Y fíjense en que este hombre, ese anónimo que apareció, lo dirigió a José a poder seguir caminando, porque tenía que seguir prosperando en sus caminos. Por eso esta noche usted no se va a olvidar lo que significa la palabra prosperar. Él tuvo que seguir avanzando hacia el destino que Dios le había trazado. Fíjese y vaya meditando en su corazón el sentido de la prosperidad de Dios. Y a este José, ese hombre, mejor nunca se le hubiera ocurrido aparecerse en la vida de José, porque ese hombre le dijo que vaya donde estaban sus hermanos. Y cuando sus hermanos lo encontraron, y lo encontraron solos, decidieron primero matarlo
y apareció un hermano un poco más benevolente y dijo, no, solamente lo vamos a golpear y vamos a venderlo. Y lo dejan en una cisterna, pero aún en el momento de la cisterna, en el momento que le quitan la vestidura, él estaba siendo prosperado por Dios. Por eso, si estás viviendo algunos momentos difíciles y tenés promesa de parte de Dios, esos momentos difíciles no condicionan la prosperidad que Dios ha establecido para tu vida. Porque tiene que cambiar de pensamiento con respecto a lo que es la prosperidad. La prosperidad es otra cosa. Y vamos a seguir mirándolo. Y dice que la palabra de Dios, que ahí en el Génesis 39, es vendido por los hermanos y cae en manos de un capitán de los egipcios, un tal Potifar. Lo lleva a la casa y dice que todo lo que tocaba José prosperaba. Todo lo que él hacía prosperaba. Caía en gracia. Y cuando dice que caía en gracia no significa que él andaba todos los días haciendo chistes. Él caía en gracia porque él desempeñaba las tareas de tal manera que la gente encontraba que podía confiar en él y se le iban abriendo las puertas. Y esas cosas hacía que él, su camino pudiera comenzar a prosperar. Pero fue pasando el tiempo en esa casa y hubo un momento en donde la mujer de este hombre se le llegó a él y quiso tener relaciones íntimas. Y él era alguien que sabía que tenía temor de Dios y dijo que no, ninguna cosa puedo tocar de esta casa. Puedo tomar decisiones de todo lo que el Señor le había dejado, que era Potifar, pero de su mujer no la podía tocar, porque era un bien preciado. Era la mujer del que había puesto su confianza. Entonces él, tomando esa determinación, él seguía marcando su camino de prosperidad, porque el camino de la prosperidad de José siempre estuvo marcado por el temor a Jehová, porque es el principio de toda prosperidad que podamos tener en nosotros. Es el temor a Dios, es el temor a Dios lo que a nosotros nos va a ir haciendo prosperar en nuestros caminos, aunque hayan situaciones que parece que mejor no lo hubiéramos hecho de esta manera. Como hay gente que dice, es de gusto temerle tanto a Jehová. Hay gente que dice, tanto te estás cuidando, tanto te estás esforzando. Si le va bien a este y le va bien al otro, ¿por qué te cuidas tanto? Porque una cosa es acumular riqueza y otra cosa es prosperar. Porque nosotros en esta noche estamos armando nuestro corazón para prosperar, no para llenarnos de riquezas terrenales, sino para prosperar en riquezas espirituales. Y nosotros podemos ver que José, haciendo lo bueno, cae en una prisión. Pero aún en esa prisión, José estaba prosperando en su camino. Porque él tenía un fin, él tenía un propósito. Dios lo había marcado para poder añadirle algo, pero todavía él no sabía. Como tal vez algunos de nosotros solamente nos conformamos con que Dios nos añada ciertas cosas y nos perdemos de todo lo más importante. Hay gente que corre solamente atrás de un bien material. Hay otro que solamente corre atrás de que alguien le dé la oportunidad de compartir una palabra de esperanza. Pero los planes de Dios van mucho más allá de todo ese tipo de pensamiento. Y nosotros vemos que la vida de José fue golpeada 1,000 veces. Pero Dios siempre estaba con José. Y Dios lo hizo prosperar. Él florecía aún dentro de la cárcel. Cuando lo metieron a la prisión, él floreció y encontró gracia delante de los ojos del que llevaba la cárcel adelante. Y también fue pasando el tiempo y él hallaba la gracia de todas las personas, porque había algo, que la prosperidad no tiene que ver con pasar solamente buenos momentos. ¿O no te ha pasado que has estado viviendo malos momentos y has dado muy buenos consejos bíblicos, buenos consejos de la palabra? ¿O has estado pasando malos momentos, pero tu vida espiritual no decayó, te mantuviste en santidad y eso te hizo prosperar?
porque aquellos que un día se reían de ti, otro día vinieron a pedirte consejo y tuviste la oportunidad de presentarle al Cristo de la gloria. Eso significa que has seguido prosperando. Tal vez no te compraste el auto 0 kilómetros, pero sí estás prosperando el camino que Dios ha marcado para tu vida, pero no te has dado cuenta, porque muchas veces solamente te engañan y te dicen que la prosperidad se reduce a economía. Tal vez tenés los hijos encaminados, tal vez todos los días escuchan palabra de Dios de parte de tus labios, pero ellos parece que no se conmueven. Pero quédate tranquilo, porque si estás caminando en el camino que Dios trazó, no se van a cerrar tus ojos sin antes ver que no solamente los conocidos, sino tus hijos se van a convertir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tal vez hoy no lo vayas a ver, tal vez hoy estás como José en la cárcel, pero va a llegar el tiempo del florecimiento, va a llegar el tiempo de la verdadera prosperidad, y ahí te vas a gozar, y ahí te vas a alegrar, y te vas a dar cuenta que un alma vale todo, más que todo el oro del mundo, porque vas a comenzar a pensar no como piensa la tierra, sino como piensa el cielo, y eso es lo que cambia toda nuestra visión. Por eso cuando va pasando el tiempo, y José no se esperaba lo que venía, José no se esperaba, no se imaginaba. Él no sabía ni siquiera que era próspero, como tal vez te pasa a vos. Tal vez vos solamente querés hacer las cosas bien, pero no te das cuenta que eres próspero. Tal vez te estás comparando, te estás midiendo con personas que tienen apariencia de piedad, pero solamente la apariencia, porque todo se va a medir un tiempo. Todo tiempo va a llegar a su fin en esta tierra y todo va a ser pesado, y ahí se va a ver lo que es de lo que no es. Por eso no tienes que tener miedo, no tienes que tener temor, no te dejes engañar por lo que la gente y las multitudes dicen. Solamente déjate conducir por la verdadera palabra del Evangelio del Señor. Y nosotros vemos que José, cayendo preso, Dios permite que él pueda tener el discernimiento de dos sueños. Uno al panadero que estaba ahí y otro al copero. Y el panadero, ciertamente ese sueño era para avisarle que iba a morir. Solamente iban a pasar 3 días y iba a morir. Y a los 3 días ese hombre murió. Pero para el copero, a los 3 días, ese hombre iba a quedar en libertad. Y José, como cualquiera de nosotros, queriendo buscar el agrado de alguien en nuestro entorno, queremos también prosperar. Y José se acercó al copero y le dijo: no te olvides, cuando estés cerca del rey, decirle que estoy acá, no te olvides. Pero ciertamente dice la palabra que el copero se olvidó de José. 2 años se olvidó. Totalmente olvidado José. Pero José estaba destinado a seguir prosperando. Y José, ahí, en ese momento, Dios envió un sueño para Faraón. Y el sueño eran de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Y después apareció otro sueño que le dio, que eran 7 espigas, bien gorditas, regordetes, y 7 espigas que eran menudas y que se comían a las otras. Y estaba hablando de un mensaje de parte de Dios, pero Dios tenía un decodificador, que era el hombre que él iba a prosperar. No era el que estaba sentado en el trono, era el que estaba en la cárcel, era el que estaba olvidado, era el que parecía que no estaba prosperando. Si le pudiéramos preguntar a José, él diría: y yo no me sentía que estaba prosperando, solamente estaba subsistiendo, tratando de pasarla de la mejor manera, solamente temiendo a Dios, al Dios que un día mi papá me dijo que le tema a ese Dios. Y nosotros vemos que a través de eso, en ese momento el copero se acordó que había alguien en la cárcel que le había interpretado su sueño, y se acordó de José. Y la historia narra que José fue sacado de la cárcel, fue llevado adelante del faraón, le dio la interpretación del sueño y Dios lo posicionó a José. Y pasaron los años, pero eso no era la prosperidad de José. Todavía no era la prosperidad de José. Porque la verdadera prosperidad que José había recibido de Dios la podemos leer en Génesis 45. Y a partir del versículo 1 en adelante decía: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó:
haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Nosotros vemos que en esto era la prosperidad que Dios le había dado a José. Lo había enviado adelante. Había sido un enviado de parte de Dios. Pero el camino de ese enviado era un camino de mucho dolor. Como el camino de Jesús. Él fue el que tuvo que abrir el camino para que nosotros pudiéramos entrar. Por eso Dios, tanto a José como a Jesús, lo hizo prosperar en todos sus caminos. Y la prosperidad no está reducida a la economía. La prosperidad está marcada por la voluntad de Dios en tu vida. Yo no sé cuántos años hace que te congregas o vas a una iglesia, dejas esa iglesia, vas a otra iglesia, pero hay algo que arde dentro de tu corazón. Y tal vez por las malas enseñanzas solamente piensas que buscas la prosperidad de Dios en la parte económica, sin darte cuenta que Dios te puso una familia para prosperarlo. Tal vez estás criando un nieto, tal vez estás criando a alguien desconocido, tal vez tus vecinos están siendo predicados todos los días por tu testimonio, porque tu testimonio es intachable. Tal vez los jóvenes te están mirando y sin darte cuenta tú estás siendo prosperado en los caminos del Señor. Tal vez andás caminando, tal vez andás en bicicleta, pero eso no condiciona la prosperidad de Dios. Las cuestiones materiales van a pasar, el dinero va y viene. Hoy puedes ser rico, mañana puedes estar pobre, pero hay algo, como dijo Jesús a Marta y a María: María tomó la mejor parte y no le será quitado, porque es prestar atención a la palabra verdadera y real del Evangelio del Señor. Hermano, no te dejes engañar más, no te dejes engañar, y que tu propio corazón no sea el engaño. Cada vez que haces algo para Dios, hacelo de todo corazón, porque Él ya te prosperó en el camino. No te dejes engañar con pactos que son mentirosos, porque el hombre no puede hacer pacto con Dios. Dios hace pacto con los hombres, porque es el único que puede cumplirlo y es el único que puede establecerlo. Por eso no te dejes engañar. La tierra está sufriendo dolores de parto. Los últimos tiempos están por venir, y todo el oro y la acumulación de riquezas que pueda hacer, y tu nombre que sea mirado así, con luces extravagantes, y tu nombre que suene fuerte, va a pasar a la historia, porque hay un solo nombre que ha dado a los hombres en el cual hay salvación, y es en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso nosotros tenemos que vivir esta vida de tal manera que prosperemos en nuestros caminos, pero solamente bajo la dirección de la palabra del Señor, porque si no vamos a ser confundidos, atrapados, agarrados y encarcelados por los deseos engañosos de nuestros corazones. Hermanos, amigos, no te dejes engañar más. Tienes la palabra de verdad, que al sencillo lo hace sabio.